Capítulo 61, Técnica Imperio Celestial. Después de que la puerta de piedra se cerró, Chu Feng todavía podía sentir las auras en el túnel. Después de confirmar que Su Mei y los demás se marcharon, se dirigió a la cima del acantilado sin preocupaciones. Yendo a lo largo de las vides, Chu Feng comenzó a descender al océano de niebla. Cuando llegó cerca, extendió su poder espiritual. Pero descubrió que dentro de la niebla, había un gas extraño que lo perturbaba, haciéndolo incapaz de penetrar a través de él. Especialmente después de entrar en la niebla, la blancura bloqueó su visión. Incluso con la fuerza de Chu Feng, su rango de visión no excedió los 10 metros. Pero afortunadamente, después de bajar por docenas de metros, finalmente llegó al fondo. Aunque la niebla todavía estaba allí, la sensación de pisar las rocas liberó su corazón de la ansiedad. Wosh wosh wosh, Chu Feng sacó la brújula espiritual del mundo. Al instante, los rayos de luz se extendieron por todas partes y su rango de visión aumentó varias veces. Tenía que decirse que la luz de esa cosa era muy extraña. Era como si pudiera penetrar a través de la niebla y realmente era un objeto para la casa del tesoro. Parece que el peligro está en todas partes aquí. Mirando las indicaciones de la brújula espiritual del mundo, Chu Feng sabía en qué dirección debía ir. Pero, al mismo tiempo, también sabía que había infinitos peligros ocultos en todas partes. Con un error descuidado, moriría. Afortunadamente, tenía la brújula espiritual del mundo en sus manos. O bien, con su fuerza, no tendría mucha suerte si entrara en un lugar como este. Quizás incluso si tuviera 9 vidas, las usaría todas. Sosteniendo la brújula espiritual del mundo, caminó en el área que estaba llena de niebla. Chu Feng podía escuchar vagamente el gruñido de bestias feroces desde lejos. Además, hubo otros gritos extraños. Incluso hubo gritos de dolor por parte de las personas y sus llamadas de ayuda. Cuanto más se adentraba, más fuertes eran esos sonidos. Al final, Chu Feng incluso pudo ver algunos cadáveres que fueron devorados en este momento. Podía sentir el aura de presión enorme y oír rugir algunas bestias feroces cerca. Fueron más fuertes que los expertos del 9º nivel del reino espiritual, el rango 9 de bestias feroces. Según los rumores, el rango 9 de bestias feroces ya era el rango más fuerte. Los que superaban esto eran aquellas que tenían naturalezas espirituales, las bestias monstruosas. Aunque las bestias monstruosas no mataban al azar, su poder de cultivo era mucho más fuerte que las bestias feroces. Incluso tendría inteligencia que no era más débil, o incluso sería más fuerte que los humanos. La parte importante fue que las bestias monstruosas eran muy fuertes. Nacieron fuertes, teniendo la sangre más noble de la especie de la bestia. Se rumoreaba que las bestias monstruosas que acababan de nacer tenían la fuerza del reino origen. Las poderosas bestias monstruosas incluso podrían hablar idiomas e incluso transformarse en formas humanas. A algunas bestias monstruosas no les gustaban las montañas profundas y los bosques salvajes, por lo que se transformarían en formas humanas y entrarían en sociedades humanas y vivirían con humanos. Realmente hicieron honor al nombre de monstruoso. Había peligros en todas partes en este lugar, y pensando en la fuerza del sabio del Imperio Celestial, Chu Feng no tenía dudas de que el sabio tomaría unas pocas bestias monstruosas, las arrojaría y las restringiría dentro de la tumba. Pero afortunadamente, después de caminar cuidadosamente durante 2 horas completas, la bruma frente a él se desvaneció lentamente. Al final, finalmente pudo disipar las nubes y ver el sol mientras salía de la niebla. Finalmente salido. En ese instante, incluso Chu Feng no pudo evitar exhalar profundamente. Las tierras brumosas antes eran como el infierno. Los que están dentro sentirían una represión incomparable. Maldito sea. ¿Qué tan grande es la tumba de este sabio del Imperio Celestial? Alzando la cabeza y mirando, Chu Feng no pudo evitar sentirse un poco indefenso. Frente a sus ojos no estaban los tesoros esperados. Fue otro túnel profundo. Pero, el túnel era muy amplio y muy brillante. Había una atmósfera sin límites y yendo a lo largo del túnel, otro helado de olor a sangre saltó hacia la nariz de Chu Feng. Ese olor era extremadamente fuerte. Tan fuerte que aun si el poder espiritual de Chu Feng no lo detectara, el olor flotaba en el aire. Chu Feng sostuvo la brújula del espíritu mundial, y como descubrió que no se predijo ningún peligro, siguió adelante sin preocupaciones. Cuanto más avanzaba, más fuerte se volvía el olor a sangre. Al final, fue capaz de hacer que la gente amordazara. Cuando Chu Feng entró al salón, se quedó atónito ante la escena que tenía delante. Había varios túneles en la sala y la cantidad era la misma que la cantidad de túneles en la entrada. Lo que significaba que no importaba el túnel por el que pasaste al principio, siempre y cuando pudieras atravesar el océano de niebla, al final, el destino seguiría allí.
Pero, aparte de los túneles, había una escalera en el medio del pasillo. La escalera siguió subiendo y el final no se pudo ver. Obviamente, era el camino para seguir adelante. Pero lo importante era la sala en ese momento. Estaba densamente lleno de cadáveres de todo tipo de poderes diferentes. Se pudo ver que todos eran personas fuertes. Algunos incluso fueron expertos del Reino Origen. La mayoría de los cadáveres pertenecían a la gente de la escuela Vientos Milenarios y estaba claro que gastaron bastante en esta tumba. Pero lo más extraño fue que, dentro de tantos cadáveres, no había nadie de la escuela Dragón Asura. La apariencia de los muertos era muy miserable y no pareció que murieran de simples batallas. Aunque la escena frente a él era bastante sospechosa, Chu Feng no quería pensar demasiado sobre eso. Después de todo, él tenía la brújula del espíritu mundial en la mano y mientras la brújula indicara que era segura, lo más probable es que no haya ningún peligro. Entonces, Chu Feng cruzó los mares de cadáveres y comenzó a subir la alta escalera. Pero, antes de llegar a la cima, Chu Feng escuchó dos voces. Podía oír vagamente que se trataba de dos personas mayores, y lo que hablaban las dos personas no podían evitar que Chu Feng se sintiera feliz. Al final de la alta escalera, había una habitación extraña. La razón por la que dijo que era extraño fue porque la estructura de la habitación era muy especial. El débil gas que se observaba a simple vista flotaba alrededor. En el medio de la habitación, dos personas estaban de pie. Uno de los ancianos tenía el pelo blanco pero una cara vivaz como la de un niño. Una presión aterradora fue emitida por su cuerpo. Era un experto en el reino profundo. La otra persona llevaba una capa larga y blanca. En la capa, símbolos densos estaban impresos y la capa cubría su rostro. Solo se podían ver los dos agudos ojos de águila. Era el espiritista mundial de la escuela Dragón Asura, el anciano Surge. Pero, en ese instante, los dos estaban de pie y no se movían. Sus manos estaban levantadas y una cara angustiante estaba en sus caras. Porque, por encima de ellos, el techo de la habitación estaba cayendo. El techo era un tipo de oro, pero estaba emitiendo aire frío. También era extremadamente pesado y si los dos no lo apoyaban, ciertamente serían aplastados en pulpa de carne. Realmente eres digno de ser el jefe de la secta de la escuela Vientos Milenarios. Si no estuvieras aquí, me temo que realmente no tendría forma de evitar este frío acero. El anciano Suge sonrió y dijo: Bastardo. ¿Quién eres tú? Eres bastante malvado, utilizando la vida de los ancianos de la escuela Vientos Milenarios para romper la formación. El director de la escuela Vientos Milenarios se llenó de ira. Al pensar en la escena justo ahora, él estaba infinitamente enojado. No importa quién soy yo. Lo importante es que tú y yo necesitemos trabajar juntos y encontrar una manera de romper este acero. Este lugar será nuestra tumba. Suge sonrió y dijo: ¿Quieres que trabaje contigo? Ni lo pienses. El jefe de la escuela Vientos Milenarios resopló con frialdad. Él no creía en la persona despreciable y misteriosa frente a sus ojos. Creo que la razón por la que viniste aquí fue por los tesoros. No es necesario perder nuestras vidas por desacuerdos previos, ¿verdad? En este momento, la técnica Imperio Celestial está frente a nuestros ojos. ¿No quieres obtenerla? Cuando Suge habló, dirigió su mirada hacia una esquina de la habitación. Había un exquisito estante de jade allí, y en la parte superior del soporte, había un objeto parecido a un cristal flotando en el aire. Aunque era translúcido, emitía un tenue resplandor. Las palabras que fueron grabadas en él ya indicaban lo que era. Era la técnica del Imperio Celestial. Capítulo 62. El pescador cosecha las recompensas. ¿Crees que soy un idiota? Difundéis la noticia de la tumba que me cebaron aquí. Entonces, tú nos usaste a mí y a los demás para romper la formación asesina. Usaste métodos tan despiadados. ¿Cómo serías tan amable de darme la técnica del Imperio Celestial? El director de la escuela Vientos Milenarios obviamente no creía lo que dijo Surge. Ancianos, no hay necesidad de pelear por esto. ¿Qué tal si disfruto esta técnica para ustedes dos? Justo en ese momento, debajo de la habitación, una voz sonó de repente. Cuando sonó la voz, los dos se sorprendieron. Nunca hubieran pensado que, aparte de ellos, habría otra persona que podría llegar a la sala con vida. Bajo sus miradas de asombro, Chu Feng salió lentamente de la entrada. Sonrió mientras evaluaba a las dos personas. Pero cuando Chu Feng vio a Suge, sus ojos no pudieron evitar encenderse. Al ver la capa blanca que estaba llena de símbolos, el instinto de Chu Feng le dijo que él podría ser un espiritista mundial. Pero en comparación con Chu Feng, el director de la escuela Vientos Milenarios y Suge quedaron incomparablemente sorprendidos. No importa que, nunca hubieran pensado que la persona que podría llegar a ese lugar sería tan joven.
BZZ. De repente, Chu Feng frunció el ceño al sentir un fuerte poder del espíritu atacándolo para sentir su cuerpo. El poder espiritual era extremadamente fuerte y no sabía cómo defenderse. Estaba preocupado de que ese poder se fundiera en su pecho. ¿El mapa de símbolos sería revelado así? Pero afortunadamente, el poder del espíritu pasó por su pecho sin ninguna reacción. Al mismo tiempo, Chu Feng se relajó y pensó en una posibilidad. El mapa en su pecho muy probablemente solo sería movido por su propio poder espiritual. Si eso era real, entonces en el futuro, no tenía que preocuparse de que otras personas que tenían el poder del espíritu detectaran su secreto. Sexto nivel del reino espiritual. Con solo ese cultivo, todavía puedes llegar a este lugar. Debe ser debido a la brújula del espíritu mundial en tu mano, ¿verdad? Suge habló primero. El sexto nivel del reino espiritual. Al escuchar esas palabras, el director de la escuela Vientos Milenarios se conmocionó aún más. Para él que estaba en el reino profundo, las personas en el reino origen eran basura. La gente en el reino espiritual era la basura dentro de la basura. Pero, en ese instante, esa basura llegó a este lugar. Naturalmente, lo dejó extremadamente conmocionado. De hecho, buena vista. Chu Feng sonrió levemente hacia Surge. Tampoco perdió el tiempo hablando y caminó hacia la técnica Imperio Celestial a grandes zancadas. Muere. Al ver eso, el director de la escuela estaba furioso. Con un pensamiento, la presión ilimitada se envolvió y presionó hacia Chu Feng. Maldita sea. En ese instante, Chu Feng pudo sentir la presión ilimitada rodeando todo su cuerpo. Quería penetrar su piel y apuñalar sus huesos. Fue extremadamente aterrador. Pero, hubo una gran diferencia entre la presión que el mendigo loco le dio ese día y esto. Se podría decir que la presión del mendigo casi hizo que Chu Feng muriera por la explosión de su cuerpo. Pero la presión del director de la escuela Vientos Milenarios puede ser soportada y no lo mataría. Mientras soportaba la presión que estaba en su cuerpo, Chu Feng caminó dolorosamente el primer paso, el segundo, el tercero, y aunque era extremadamente duro y doloroso, siguió avanzando. ¡Qué cuerpo físico tan fuerte! Al mirar esa escena, Suge no pudo evitar exclamar. Viejo, ¿por qué no estás atacando también? ¿Quieres que este pequeño mocoso sea el pescador que cosecha la recompensa? Al ver que Suge solo miraba y no ayudaba, el director de la escuela estaba aún más enojado. Oye, las palabras no se pueden decir así. Como pudo llegar aquí con su cultivación, claramente demostró que no es ordinario. Tal vez incluso podría ser el sucesor preferido del sabio del Imperio Celestial, ¿verdad? Suge sonrió levemente y tenía una hermosa generosidad de adulto. Bastardo, destrozaré tu cuerpo en miles de pedazos más tarde. El jefe de la escuela Vientos Milenarios rechinó los dientes de su ira hacia Surge. Pero, al ver a Chu Feng que se acercaba cada vez más a la técnica, no habló más. Lanzó interminablemente oleada tras oleada de presión hacia Chu Feng, queriendo detener sus movimientos. Pero fue inútil. El cuerpo físico de Chu Feng era demasiado fuerte. Bajo la presión que incluso temían los expertos del Reino Origen, Chu Feng no solo podía soportarlo, sino que podría seguir caminando hacia adelante. A pesar de que fue muy doloroso y desafiante, ya estaba bastante dominado para poder llegar a ese punto. Ríndete. Él está equipado con el poder del espíritu y tu presión no podrá mover su determinación. Mientras su cuerpo físico pueda soportarlo, no podrás obligarlo a rendirse simplemente con tu presión. Suge recordó una vez más y sus ojos se estrecharon un poco y se concentró en cada movimiento y acción de Chu Feng. Después de un viaje difícil, Chu Feng finalmente llegó frente al puesto de jade que contenía la técnica. Aunque estaba pálido en ese instante y su cuerpo estaba completamente empapado de sudor, todavía estaba incomparablemente excitado. Agarrando la técnica Imperio Celestial que brillaba como un jade y creada por el poder concentrado del espíritu, Chu Feng la palmeó hacia su cerebro. Al instante, su rostro no pudo evitar cambiar mucho. Un dolor como el apuñalamiento de agujas se estaba extendiendo desde su cerebro. El dolor era extremadamente fuerte y fue difícil para Chu Feng soportarlo. Se abrazó la cabeza con ambas manos y rodó por el suelo mientras gritaba en voz alta. Al ver esa escena, Suge se rió a carcajadas y dijo: olvidé decirte que las técnicas creadas a partir de la concentración del poder del espíritu no son fáciles de cultivar. Si quieres cultivar esta técnica, primero debes tener una fuerza de voluntad extremadamente fuerte. Tener el poder del espíritu es una necesidad. Pero aún así, sin una cierta cultivación, no podrías soportar esta ola de poder. Si no puedes soportar el poder, consumiría tu espíritu y te quitará la vida. Después de extraerlo todo, flotará desde tu cuerpo y esperará a un maestro adecuado.
Desafortunadamente, parece que tu fuerza está más allá del requisito de su poder. Parece que no tendrás mucha suerte hoy. Al escuchar las palabras de Suge, la cabeza confundida del director de la escuela Vientos Milenarios también se puso muy feliz. Sabía que no dejarías que otros tomaran esta técnica Imperio Celestial fácilmente. Sabía que eras cruel, pero nunca pensé que serías tan cruel. Jaja, sin algunos métodos, no estaría calificado para ser un espiritista mundial. Suge no admitió eso y, en cambio, estaba orgulloso. ¿Cómo podría Chu Feng tener el corazón para escuchar lo que dijo Suge? Solo sintió que su poder del espíritu se estaba borrando rápidamente. Incluso llegó al escenario en el que se estaba secando. El dolor en su cerebro se hizo más y más claro. No pudo soportarlo, era como si fuera a perder la vida. Atilde finalmente, Chu Feng gritó por última vez y cogió en el suelo sin fuerza y sin hacer ningún sonido. ¿Qué? ¿Está muerto? ¿Por qué la técnica no flotó? Preguntó rápidamente el director de la escuela Vientos Milenarios. Suge aumentó su poder espiritual y observó al actual Chu Feng. Pero, cuando retractó su poder, frunció el ceño y dijo, este chico. Él no está muerto todavía. Capítulo 63. Salón principal extraño milímetros. Como se sentía confuso, Chu Feng abrió los ojos. Cuando recuperó su conciencia, se puso extremadamente feliz. Descubrió dentro de su cerebro que había mucha información nueva. La información era el método de cultivo de la técnica Imperio Celestial. Pero, Chu Feng ni siquiera era capaz de sonreír por la felicidad en su corazón porque estaba aturdido por la escena frente a él. ¿Qué lugar es este? En ese instante, frente a Chu Feng, ya no estaba la habitación extraña. Se convirtió en un salón principal realmente extraño. Era alto, pero no había techo. Como si uno pudiera ver otro mundo. Las paredes que lo rodeaban no eran de madera, ni de piedra, ni de acero. Era tan brillante como un cristal y tan suave como un espejo. Fue extremadamente hermoso. Pero, en ese instante, lo que más sorprendió a Chu Feng fue que frente a él, había una gran puerta en la pared que se disparó directamente hacia el cielo. La puerta era extremadamente grande, incluso varias veces más grande que las puertas de la ciudad antigua. Su apariencia era muy extraña también. Era como la boca de un demonio. Encima de la gran puerta, estaba llena de gruesas cadenas. Cada cadena tenía 1 metro de grosor y cubría densamente toda la puerta como si estuviera encerrando a un monstruo aterrador dentro. Al extender su poder espiritual, la cara de Chu Feng perdió color. A pesar de que estaba cerrado por la puerta, Chu Feng aún podía sentir un aura extremadamente aterradora en el otro lado. Esa aura era extremadamente fría, helada y oscura. Como si no fuera algo de este mundo. Era tan aterrador que los pelos de Chu Feng se enderezaban y los escalofríos le recorrían la espina dorsal. Cielos, no morí, ¿verdad? Esto no es el infierno, ¿no? Chu Feng tuvo ese pensamiento porque sintió que todo lo que tenía delante no era real. Era tan soñado y tan aterrador. Oye. Eres tú. Finalmente llegaste. Jaja, esto es genial. Esto es genial. Pero justo en ese momento, de repente, una voz feliz sonó detrás de Chu Feng y debido a la brusquedad, saltó de sorpresa. ¿Qué es esto? Chu Feng se estremeció y repentinamente se levantó. Solo entonces descubrió que había un huevo detrás de él. Eso fue correcto, era un huevo, y era un huevo de color negro. El huevo era extremadamente grande y no era un huevo de gallina. Era incluso más alto que Chu Feng y no podría haber un huevo tan grande en el mundo. ¿Qué es esto? Eres estúpido, Chu Feng, realmente estúpido. ¡Qué idiota eres! Tú solo buscas que juegue después de tanto tiempo, no sabes que estoy aburrido. De repente, el enorme huevo hizo una voz. La voz era extremadamente dulce y agradable. Era como la voz de Ying Ying y también era como las campanas de oro y plata. Podría decirse que fue la voz más agradable que Chu Feng alguna vez escuchó. ¿Huevo femenino? Este es un huevo de mujer. Chu Feng estaba aturdido. Como era la voz de una niña, sin duda era un huevo de mujer. No, soy un huevo femenino. Soy un huevo de gallina. Huevo podrido. Bastardo. Dentro del enorme huevo llegó una voz aguda y maldita. El enorme huevo incluso comenzó a temblar como si algo fuera a explotar. BZZ. Justo en ese momento, la visión de Chu Feng se volvió borrosa. La escena a su alrededor comenzó a girar rápidamente y cuando todo volvió a la normalidad, Chu Feng descubrió con sorpresa que se había tendido en el suelo y que regresó a la habitación en la tumba. Así que solo tuve un sueño. Chu Feng estaba muy sorprendido. Solo se relajó cuando descubrió que los métodos de cultivo de la técnica Imperio Celestial todavía estaban en su cerebro. Este tipo realmente no murió. ¿Cómo es esto posible?
obtuvo realmente la aprobación de la técnica Imperio Celestial. Casi al mismo tiempo que Chu Feng abrió los ojos, el director de la escuela Vientos Milenarios comenzó a berrear. Imposible. Absolutamente imposible. Con su cultivo, ¿cómo podría él posiblemente refinar esa técnica especial? Aunque la expresión de Suki no se podía ver, por su voz, también se pudo escuchar que estaba muy conmocionado en ese instante. Al ver eso, Chu Feng sonrió ligeramente y no pudo evitar ponerse de pie, acariciar su ropa y decirles a los dos: disculpe, los he decepcionado a ustedes dos. No morí, y estoy viviendo bastante bien. En cuanto a la técnica Imperio Celestial que ustedes dos quieren, jeje, está aquí. Chu Feng señaló su cerebro. Bastardo, te romperé. Al ver eso, el director de la escuela Vientos Milenarios gritó y soltó el frío acero sobre él. Retumbó justo cuando soltaba, el techo cayó de repente y toda la habitación comenzó a temblar. Bastardo. Enfrentado a esa situación, el director de la escuela solo podía devolver la mano que acababa de liberar o de lo contrario los tres se convertirían en pasta de carne. BZZ. Al ver eso, Chu Feng no se demoró y usó el primer estilo del rayo. Rápidamente corrió hacia la entrada porque frente a los dos profundos expertos en el área, su posición era realmente muy peligrosa. Si no fuera por el frío acero que detuvo su poder, con un pequeño movimiento de sus dedos, él sería aplastado por ellos. Este tipo es de la escuela Dragón Asura. Al ver la habilidad que Chu Feng mostraba, los ojos de Suki se iluminaron instantáneamente. Como anciano invitado de la escuela Dragón Asura, con una mirada, reconoció la habilidad que usaba Chu Feng. Después de que Chu Feng escapó de la habitación, regresó rápidamente por el camino original. No sabía cuándo los dos expertos se liberarían, pero sabía que sin dudas tendrían una forma de liberarse. Al menos el espiritista mundial lo sabría. En esas circunstancias, lo único que podía hacer era correr por su vida. Mientras corría, Chu Feng vio demasiados cadáveres. La tumba de este sabio realmente indujo una gran batalla sangrienta. Mucha gente que no tenía la fuerza pagó con sus vidas ya que tenían un corazón codicioso. Incluso muchos expertos en el cultivo fueron engañados por otros. Pero, en este robo de tumba, el mayor ganador fue obviamente Chu Feng. Pero, así como Chu Feng pensó que ya estaba a salvo, nunca habría adivinado que el verdadero peligro acababa de llegar. Finalmente te encontré, chico. Un grito enojado vino desde atrás. El director de la escuela Vientos Milenarios realmente lo alcanzó. Pero el actual él estaba en una situación bastante lamentable. No solo estaba desordenado, incluso había algunos rastros de sangre en su ropa y algunos cortes en la cabeza. Él era como una persona loca. Se puede ver que pagó un alto precio para escapar de la tumba. Maldita sea. Realmente no debería haber regresado directamente a la ciudad antigua. Debería haber tomado una ruta más larga. Pero, el actual Chu Feng no tenía corazón para observar todo eso. Giró de acuerdo con la técnica misteriosa y utilizó el primer estilo de rayo. Él arrojó sus brazos, y en grandes zancadas, realmente comenzó a correr por su vida. Pero aún así, ¿cómo podría ser más rápido que el experto del reino profundo? La enorme presión de atrás pasó volando como un rayo. Muy rápidamente, presionó a Chu Feng contra el suelo y lo hundió ferozmente en una pila de arena. En ese instante, Chu Feng solo tuvo un pensamiento, y fue que estaba muerto. Esa persona, para obtener la técnica, dañó a algunos ancianos y discípulos. Si fuera atrapado, puede abrir su cerebro solo para ver si la técnica Imperio Celestial podría ser retirada. Pero de repente, Chu Feng sintió que algo andaba mal. La enorme presión desapareció repentinamente en el aire. Cuando miró hacia atrás, se sorprendió aún más. Estaba completamente vacío detrás de él. Ni siquiera había la sombra de una persona. ¿Fue una ilusión? No, absolutamente no era una ilusión. ¿Pero qué pasó? Sin embargo, como Chu Feng estaba confundido porque el director de la escuela Vientos Milenarios desapareció, a docenas de millas fuera de la tumba, el director estaba sentado allí sin comprender. Su rostro estaba lleno de terror. En ese momento, él no tenía la atmósfera del director de una escuela. Sus labios temblaban incontrolablemente e incluso su cuerpo temblaba. Sus ojos estaban mirando a la persona frente a él. Había un mendigo delante de él. Su cabello estaba en caos pero sus ojos eran como el filo de una espada. En su frente, había una cicatriz llameante. Capítulo 64, Llamas enfurecidas de los cielos ardientes. ¿Tú, quién eres? Dijo el director de la escuela Vientos Milenarios, mientras temblaba. Al mirar al hombre frente a él que era como un mendigo, estaba realmente asustado hasta el punto de no entenderlo en absoluto.
Aunque el mendigo no emitió ni una sola hebra de aura y parecía una persona normal, con solo mirar esos ojos, estaba aterrorizado en su corazón. El miedo se impregnó en sus huesos. Especialmente antes. Aunque no vio cómo llegó a ese lugar, en el fondo sintió que venía del cielo. Lo que significaba que la persona que estaba frente a él era una experta en el reino celestial. El reino del cielo, un reino que nadie alcanzó en toda la provincia de Sura. Dentro de las 9 provincias, solo la dinastía Qian tuvo un carácter tan fuerte. Indudablemente, era el reino al que solo podían llegar los expertos de la dinastía Qian. Pero por lo que sabía, incluso en la corte imperial, los personajes que alcanzaron el reino del cielo eran personas mayores que tenían la misma edad que él. Pero frente a él, la persona era claramente solo de mediana edad. Fue extremadamente difícil aceptar que él llegó al reino del cielo a esa edad. No deberías atacarlo. La persona parecida a un mendigo habló. Esta voz era muy estable mientras emitía la atmósfera de un rey que estaba pasando por alto el mundo. No debería atacar a quién. ¿Es ese chico? Entonces, lo siento, no lo reconocí y no sabía que él estaba conectado contigo. Espero que puedas ser generoso y perdonar mi vida. Después de todo, él era el director de una escuela. Muy rápidamente, recordó que Chu Feng era bastante diferente a los demás. Si ese chico estaba conectado con la persona frente a él e intenta matarlo, entonces estaría realmente en la puerta de la muerte. Por favor, perdóname, sálvame. Pensando en ese punto, el jefe de la escuela Vientos Milenarios se arrodilló y continuamente golpeó su cabeza en el suelo. Ignoró por completo su alta posición y estado. Cuando su vida estaba en peligro, él optó por renunciar a todo y eso incluía su dignidad. Retumbos. Justo en ese momento, desde lejos, resonó el ruido de los truenos. Después de un momento, la arena brotó en todas partes. Mirando hacia arriba, figuras densamente reunidas corrían locamente hacia la tumba. De su ropa, era el ejército de la escuela Vientos Milenarios. Las escuelas Vientos Milenarios y Dragón Asura fueron diferentes. Aunque estaban bastante cerca del desierto, la noticia de la tumba fue la trampa dispuesta por el anciano de la escuela Dragón Asura, Surge. Entonces, el objetivo de ellos ya estaba claro incluso antes de llegar. Los discípulos centrales recogieron los tesoros de diferentes lugares de la tumba, pero nadie entró en la niebla. En el instante en que terminaron, se retiraron. La escuela Vientos Milenarios que no sabía la verdad siguió enviando gente después de que se abrió la tumba. Enviaron a mucha gente porque querían monopolizar los tesoros dentro. Pero, nunca pensaron que estaban en la trampa de Suge, por lo que recibieron grandes pérdidas. El ejército de la escuela que se acercaba tampoco sabía la verdad. Eran las tropas de apoyo que acababan de llegar, pero después de ver esa escena, estaban un poco sin palabras. ¿Quién eres tú que se atreve a dañar la cabeza de nuestra escuela? Los principales ancianos de la escuela Vientos Milenarios reconocieron su propio líder con una mirada. Pero, cuando vieron que estaba arrodillado en el suelo mientras pedía perdón, estaban furiosos. Sin pensarlo, conducirían al ejército y masacrarían al culpable. Frente a esa escena, al director de la escuela Vientos Milenarios no le importó en lo más mínimo. Continuó golpeando su cabeza hacia el mendigo y esperaba poder obtener su perdón. Sabía que la persona que tenía delante no era una persona que fuera vencible con números. Incluso si no te mato, él no te perdonará. Te enviaré a un viaje y al menos sería mejor que él que se mueva contigo. El mendigo cerró lentamente los ojos. De repente, la cicatriz de la llama en su frente comenzó a emitir un brillo rojo fuego. Cuando su cabello revoloteó, un gran boom resonó. La circunferencia dentro de 10 millas se convirtió en un océano de fuego. Se elevó en el aire y llegó a docenas de pies de alto. Las llamas que surgían a veces parecían dragones enormes, a veces eran como un tigre feroz, y rugió mientras corría por el desierto. Casi en un instante, se tragó al ejército de la escuela Vientos Milenarios. Las personas agresivas de antes eran como hormigas en una sartén caliente. Inmediatamente perdieron todas sus habilidades y comenzaron a rodar sus cuerpos en las llamas mientras aullaba de dolor sin fin. En un instante, los gritos sonaron en todas partes. Incluso el director no tenía forma de resistirse a una temperatura tan aterradora. Pero, el mendigo loco no se vio afectado en absoluto dentro de las llamas. Incluso su ropa no estaba encendida y caminaba tranquilamente entre las llamas. Aunque su ropa no era adecuada y su cabello estaba en caos, el aura de su cuerpo era incomparable por cualquiera. Era como un rey y emitía los aires de un rey que miraba el mundo. Soy las llamas embravecidas de los cielos ardientes y puedo quemar a todos los seres vivos. Soy el santo de los cielos ardientes y deseo unir el mundo.
Soy el santo hijo de los cielos ardientes y soy invencible. A tilde de repente, el fuerte experto que tenía una presencia anormal brilló en sus ojos. Comenzó a aullar con tanto dolor como si quisiera morir. Sus dos manos agarraron su largo cabello y comenzó a rodar dentro de las llamas. Usó su cuerpo para colisionar con el suelo del desierto y el fuerte poder incluso lo hizo temblar. Nadie sabía cuánto tiempo duraría antes de que lentamente se calmara. Las llamas también comenzaron a desaparecer gradualmente y la cicatriz de llamas entre sus cejas también volvió a la normalidad. Incluso la aura de rey desapareció. Sus ojos ya no eran feroces y eran aburridos. Su expresión era extremadamente tensa, como asustada por algo. Corrió y gritó mientras sacudía de izquierda a derecha: debería morir, no debería haber entrado en tu territorio, por favor, perdóname, no quiero morir, prometo que lo protegeré sin falta siempre que me dejes ir, haré lo que sea por ti. Más tarde en el día, todo el desierto se convirtió en un área prohibida. Aunque no hubo más llamas, el área tenía una temperatura tan alta que nadie podía entrar en ella. El gran incendio que llegó de repente también se convirtió en una noticia impactante y se extendió rápidamente a la ciudad antigua. Déjame ir, necesito encontrarlo. Sumei, cálmate. La tumba ya se ha convertido en un área prohibida. Incluso los expertos en el reino profundo no pueden acercarse, así que no tienes forma de entrar. Déjame ir. Ya pasaron 3 días y Chu Feng aún no ha regresado. ¿No están nerviosos? Arriesgó su vida ese momento para salvarlos a todos. A la entrada de la ciudad antigua, Sumei estaba siendo empujada hacia atrás por Baiton y los demás. Su rostro estaba lleno de ansiedad e ira. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué es tan animado por aquí? Pero justo en ese momento, una voz de repente sonó y cuando todos levantaron la cabeza para mirar, se regocijaron. Vieron a Chu Feng de pie cerca sonriendo y mirándolos mientras entrecerraba los ojos. Pero, el Chu Feng en ese momento estaba en una forma un poco triste y se veía como un mendigo. Chu Feng. Pero todos nunca habrían pensado que aunque Chu Feng estaba en tal forma, Sumei lo ignoró, saltó y lo abrazó con fuerza. En el rabillo de sus ojos, incluso había lágrimas de alegría. Capítulo 65, rompiendo con un precio alto. ¿Dónde fuiste? ¿Por qué regresaste tan tarde? Sumei levantó la cabeza, frunció los labios y dijo con un poco de queja. Milímetros, me encontré con un poco de problemas. Al ver a Sumei con ojos llorosos, Chu Feng sintió una oleada de calidez en su corazón. No pudo evitar extender los brazos y tomar la pequeña y suave cintura de Sumei en sus brazos y la abrazó con fuerza. Bastardo. Sintiendo las manos inquietas de Chu Feng y mirando a Baiton y los demás detrás de ella, solo entonces Sumei sintió que sus movimientos eran un poco indecentes. Entonces, ella arrojó rápidamente a Chu Feng y su pequeña cara estaba tan roja como una manzana. Al ver a Sumei completamente roja, Chu Feng se lamió los labios mientras meditaba. Su sentimiento fue bastante agradable. Después de eso, Sumei y los demás no le preguntaron nada. Naturalmente, Chu Feng no dijo nada acerca de que obtuviera la técnica Imperio Celestial, siendo perseguido por el director de la escuela Vientos Milenarios y para evitar que lo atraparan, se pasó 3 días enteros para regresar a la ciudad antigua. Pero, Chu Feng recibió la noticia sobre el repentino océano de fuego en la tumba y también las fuertes bajas de la escuela Vientos Milenarios. Cuando incluso la ubicación del jefe de la escuela era desconocida, Chu Feng estaba bastante sorprendido. Esa aventura fue muy extraña. Un océano de llamas con la circunferencia de 10 millas que aparece en el medio del desierto y fue coincidentemente en el mismo lugar de la tumba. También cuando el océano de fuego se disipó, todavía había una temperatura extremadamente alta que era insuperable incluso para expertos en el reino profundo. Se convirtió en un área prohibida y fue realmente un poco aterrador. Acerca de eso, algunas personas dijeron que era la trampa colocada por el sabio del Imperio Celestial para que la gente que se atreviera a entrar en su tumba y se atreviera a molestar a sus restos fuera enterrada junto con él. Pero incluso más personas sentían que incluso si se trataba del sabio del Imperio Celestial, no podría tener esos métodos cuando estaba vivo. ¿Cómo podría crear una trampa así después de su muerte? Debe haber habido alguna otra razón y algunas personas incluso sintieron que fue un desastre de los cielos. Pero no importaba lo que la gente supusiera, Chu Feng sabía que si el director de la escuela Vientos Milenarios desaparecía así y era enterrado en el océano de fuego, esta escuela podría ser abandonada en una escuela de 3 ranglas y ya no sería capaz de luchar contra la escuela Dragón Asura. Ese día, Chu Feng y los demás corrieron de regreso a la escuela Dragón Asura. En unos días, llegaría el día del examen disciplinario básico. Originalmente, Baiton y Sumei definitivamente iban a unirse.
Pero, esta vez, sabían que iba a haber una persona extra de la Alianza Alada y ese sería Chu Feng. 600 perlas espirituales. Me pregunto a qué punto puedo llegar. Después de regresar a la escuela Dragón Asura, Chu Feng abrió con impaciencia su saco cosmos y sacó las 600 perlas. Mirando las doradas y deslumbrantes perlas, su corazón estaba bastante satisfecho. 600 perlas espirituales. El actual Chu Feng sin duda podría ser considerado como una persona rica real. En cuanto a qué tan rico, probablemente fue equivalente a toda la propiedad de la familia Chu. Y la llamada propiedad familiar completa, naturalmente, también incluía las industrias de la familia Chu. Trago Chu Feng agarró un puñado de perlas espirituales y se lo arrojó a la boca. Como él tenía el divino relámpago, no le preocupaba en lo más mínimo que no pudiera digerir las perlas espirituales. Solo estaba preocupado de que no fuera suficiente. Como predijo Chu Feng, cuando ingresaron a su cuerpo, casi instantáneamente, fueron atraídas y refinadas por el rayo divino. La energía espiritual sin límites se precipitó en su dantian y se sintió un poco llena. Pero esa sensación solo duró por un momento. En cuanto a por qué desapareció, por supuesto, fue porque toda la energía espiritual fue devorada por el rayo divino. Ese puñado contenía 50 perlas espirituales. Según sus estimaciones, fueron más que suficientes para penetrar en el séptimo nivel del reino espiritual. Después de todo, desde el quinto nivel hasta el sexto, ni siquiera usó 4 perlas. Pero, Chu Feng todavía subestimó claramente el codicioso rayo divino. Después de que las 50 perlas espirituales ingresaron a su cuerpo, la energía espiritual en el dantian de Chu Feng se llenó varias veces. Pero, no había sensación de abrirse paso. No creo que no pueda alimentarte por completo. Chu Feng agarró otro puñado de perlas espirituales, coincidentemente también con 50, y cuando entró en su estómago, el tan esperado cambio finalmente llegó al dantian de Chu Feng. Las 9 bestias relámpago hicieron rugidos que perforaban los oídos y aunque el mundo exterior no podía oír ni una sola ondulación, permanecía constantemente en los de Chu Feng. La sensación se hizo más y más fuerte como si las 9 bestias relámpago se acercaran más y más a él, también como si se estuvieran fusionando gradualmente en una sola. Se abrió paso. Finalmente, se abrió paso. El séptimo nivel del reino espiritual. De la naturaleza cambiada en el aura de la energía espiritual, sin duda fue el séptimo nivel. Pero, el precio fue de 100 perlas espirituales completas. Si se trataba de otra persona, era inimaginable. ¿Qué era una perla espiritual? Era una medicina espiritual de alta calidad y muchas personas solo estarían dispuestas a usarla cuando alcanzaran el punto más alto del 9º nivel del reino espiritual. Lo usarían para obtener una gran cantidad de energía y penetrar en el reino origen. Pero, para que Chu Feng pasara del 6º al 7º nivel, usó 100 perlas. Si eso se supiera, incluso asustaría a una persona hasta la muerte. Usando 100 perlas espirituales solo para avanzar una capa. Fue demasiado derrochador, por supuesto, el 7º nivel de Chu Feng no era comparable al de las personas normales. Especialmente después de cultivar en la técnica misteriosa, incluso si se enfrentara a un experto del 9º nivel del reino espiritual, no tendría ningún rastro de miedo. Él incluso no los puso en sus ojos. A menos que el oponente fuera el mismo, o que tuviese una habilidad abrumadora, no habría nadie capaz de luchar contra Chu Feng dentro del reino espiritual. Las personas dignas de atacarlo solo podrían estar en el reino origen. Pero ese poder fue aún más impactante. Si esto continúa, ¿cómo puedo siquiera alimentarte? Chu Feng tenía una cara de impotencia. Miró las 500 perlas espirituales frente a él y no continuó refinándolas. En cambio, los guardó en su saco cosmos. Sabía que las exigencias de la iluminación divina se volverían cada vez más aterradoras. Quizás incluso si consumiera las 500 perlas espirituales, como máximo su dante estaría medio lleno y no podría avanzar. Si eso era así, no tenía necesidad de refinarlo. ¿Por qué no guardar las cuentas espirituales para el futuro? Después de todo, no quería pedir dinero prestado a otras personas cuando lo necesitaba. Como hombre, eso no era algo bueno. Toc toc Chu Feng, ¿estás aquí? Justo en ese momento, de repente, la voz de Chu Yue vino desde fuera de la residencia. Al escuchar eso, Chu Feng inmediatamente corrió y abrió la puerta. De hecho, vio que Chu Yue estaba parada frente a la puerta y Chu Xue estaba detrás de ella. Chu Feng, finalmente has regresado. Habla honestamente a dónde fuiste en los últimos días. Al ver a Chu Feng, Chu Yue sintió que al principio era inesperado, pero luego se puso extremadamente feliz. No fui a ninguna parte, acabo de hacer algunas misiones al azar. Chu Feng sonrió y dijo a medias. ¿Misiones? ¿Solo misiones?
He oído que saliste con la belleza número 1 en el atrio interior, Sumei. Una sonrisa malcriada apareció en la esquina de la boca de Chu Yue. Cuando Chu Yue dijo eso, Chu Feng estaba un poco sin palabras y no supo cómo explicarlo en ese momento. Jaja, está bien, ya no te molestaré más. En realidad, esta vez, estábamos de paso. Ya que estás aquí, ven con nosotros y únete al grupo. ¿Grupo? ¿Qué grupo? Chu Feng, ¿has oído hablar de la formación de cultivo? Capítulo 66, Formación de cultivo, el lugar donde los discípulos centrales cultivan habilidades marciales. Por supuesto, Chu Feng había oído hablar de la formación de cultivo antes. Fue un tratamiento de cultivación que solo los discípulos centrales de la escuela Dragón Asura pudieron disfrutar. Después de ingresar, la presión aumentaría varias veces. Pero, sin importar si estaba cultivando habilidades marciales o entrenando el cuerpo y el alma, se obtendría un mejor efecto. Está bien. En este momento, la formación de cultivo ya no es solo disfrutada por los discípulos centrales. Los discípulos del atrio interno también pueden. Hoy, la formación de cultivo se abre oficialmente, así que queremos ir al edificio de habilidad marcial para comprobar y experimentarlo. Chu Yue sonrió y dijo. Así que había algo así. Chu Feng escondido se regocijó. Tenía la técnica Imperio Celestial y estaba preocupado sobre dónde cultivarla. Pero, él nunca hubiera pensado que en este momento, la formación de cultivo se abriría a los discípulos del atrio interno. Era como si estuviera preparado para él. Los tres caminaron juntos hacia el edificio de habilidad marcial. En el camino, Chu Feng usó su poder del espíritu y descubrió que Chu Yue todavía estaba atrapada en el 4º nivel. Ella todavía no pudo entrar en el 5º nivel del reino espiritual. Chu Yue, ¿todavía no has avanzado? Preguntó Chu Feng. No, por alguna razón, parece que no puedo abrirme paso. Tal vez mi percepción no es demasiado grande. Sobre ese tema, la cara de Chu Yue era un poco fea. Chu Yue, refínalas y sin dudas podrás romper. Chu Feng metió su mano en el saco cosmos y sacó 2 perlas espirituales. Esto es, al ver las perlas espirituales en las manos de Chu Feng, Chu Yue y Chu Xue abrieron la boca y sus ojos revelaron sorpresa. Aunque era la primera vez que lo veían, por la energía espiritual que corría hacia ellas, supusieron que era probablemente la medicina de mejor calidad, la perla espiritual. Estos son perlas espirituales. Después de tragar, se convierte en energía espiritual y maximiza la absorción. Chu Feng sostuvo las pequeñas manos de Chu Yue y colocó las perlas espirituales dentro de ellas. Chu Feng, esto es demasiado precioso. No puedo aceptarlo. Estás solo en el 6º nivel del reino espiritual, así que todavía tiene usos para ti. Deberías quedártelo. La primera reacción de Chu Yue fue rechazarlo. Ella sabía el precio de las perlas espirituales. Naturalmente, no se sentía cómoda aceptando tales objetos preciosos, e incluso eran 2. Si te las doy, debes tomarlas. Aún tengo más y si no las tomas, significa que me miras con desprecio. Chu Feng metió con fuerza las 2 perlas espirituales en el bolso de la cintura de Chu Yue. Chu Feng, Chu Yue no sabía qué hacer, pero en lo profundo de su corazón, realmente quería aceptarlo. Perlas espirituales. Le ayudaría absolutamente a abrirse paso al 5º nivel del reino espiritual. Incluso habría una gran cantidad de residuos de energía espiritual en su cuerpo. Era demasiado útil para su cultivación. No solo eso, incluso había 2 perlas. Si no fuera por Chu Feng, ella realmente no sabría cuándo podría disfrutar el uso de tales cosas. Al menos su padre nunca usó una perla espiritual en su vida. Podrías pagarme en el futuro si lo deseas. Chu Feng tenía miedo de que Chu Yue tuviera una carga en su corazón, así que comenzó una broma. Milímetros. Chu Yue, que por lo general era animada, asintió con extrema seriedad. Enfrentado a Chu Yue de esa manera, Chu Feng estaba un poco indefenso. Pero era comprensible porque si otras personas le daban cosas que eran demasiado valiosas, también tendría cargas en su corazón. Pero justo en ese momento, Chu Feng descubrió que el rostro de Chu Xue estaba un poco apagado. La chica fruncía los labios y sus grandes ojos parpadeaban inquietos. Esa expresión fue llamada admiración con una palabra, gran admiración con 2 palabras, gran admiración extrema con 3 palabras, podría decirse que se quebró por la admiración hacia Chu Yue. Chu Xue, han pasado tantos años. Como tu hermano mayor, realmente no te he dado mucho, así que toma esta perla espiritual como el primer regalo de parte de tu hermano. Chu Feng sacó otra perla espiritual y se la dio a Chu Xue. Ya basta de esto y lo otro, te lo doy así que tómalo, de lo contrario me estarías despreciando. Chu Feng, gracias.
Chuxue felizmente tomó la perla espiritual como si estuviera loca y una sonrisa se abrió en su rostro blanco. Después de sostenerlo amorosamente por un tiempo, sacó un pañuelo y lo cubrió antes de ponerlo cuidadosamente en el bolso de su cintura. Chufeng, tu saco parece muy especial, ¿verdad? Justo en ese momento, Chuyue descubrió de repente que la cosa en la cintura de Chufeng era un poco diferente. Ja, este es el saco Cosmos que me ha dado Sumei. Chufeng se rió entre dientes y caminó al frente. En cuanto Chuyue y Chuxue, se quedaron mirando fijamente desde donde estaban. La sorpresa se llenó en sus caras, y mirando al joven frente a ellas, comenzaron a tener los mismos sentimientos. Sentían que la distancia entre ellas y Chufeng se hacía cada vez más grande. Aunque él los trató mejor y mejor, su posición y estado ya no estaban en el mismo nivel y era como si fueran personas de dos mundos diferentes. Los tres charlaron y se rieron a lo largo del camino y llegaron rápidamente al edificio de habilidad marcial. Solo entonces descubrieron que ya estaba superpoblado afuera. Había capas tras capas de personas que lo rodeaban. Chufeng liberó el camino y empujó a un lado a la multitud con Chuyue y Chuxue. Eso provocó un montón de quejas, pero cuando se dieron la vuelta y vieron la insignia de la alianza alada en su pecho, nadie se atrevió siquiera a decir una palabra de queja e incluso tomaron la iniciativa para dejar paso. Después de atravesar las paredes de personas, Chufeng finalmente supo lo que estaban observando. En la entrada del edificio, había un escenario de piedra extra alto. En lo alto del escenario de piedra había un anciano, y detrás del anciano había una casa. La casa era muy especial y extraña. Era completamente verde oscuro como un jade, pero lo extraño era que podía bloquear el poder espiritual de Chufeng. Entonces, eso sería sin duda la llamada formación de cultivo. Después de escuchar las discusiones de las personas a su alrededor, Chufeng lo entendió un poco más. Solo había una formación de cultivo y cada vez solo una persona podía estar allí. Si querían cultivar dentro de la formación, deben pagar una hierba espiritual santa. Debido a un precio tan caro, no había una sola persona que estuviera dispuesta a entrar dentro de las muchas personas en la multitud de observación. Después de todo, para ellos, una hierba espiritual santa ya era un precio enorme. No había prácticamente nadie dispuesto a darle la oportunidad de cultivar. Pero, para Chufeng, no podría ser mejor. Muévete, muévete. Pero justo cuando Chufeng caminaba cerca del escenario, los gritos llegaron de la multitud detrás de él. Girando la cabeza para mirar, vio a un grupo de personas que entraban. Fueron las personas de la Alianza Espada de Jian Chen quien tuvo conflictos pasados con Chufeng. Pero la persona que más atrajo la mirada de Chufeng fue la gran persona joven junto a Jian Chen. Esa persona tenía una apariencia muy similar a Jian Chen. Pero, el aura en su cuerpo ya alcanzó el 9º nivel del reino espiritual. Muchos discípulos centrales ni siquiera alcanzaron esa fuerza. Cuando vio que la gente lo miraba con temor y respeto, Chufeng ni siquiera necesitó pensar en quién era. Sin lugar a dudas, era el hermano mayor de Jian Chen, el maestro de la Alianza Espada, Jian Fengyi. ¿Eres tú? Justo en ese momento, Jian Chen también reconoció a Chufeng. ¿Lo conoces? Jian Fengyi inclinó su cabeza y preguntó. Hermano, él es la persona que me atacó ese día. Jian Chen comenzó a gritar airadamente. ¿Ah? Al escuchar esas palabras, Jian Fengyi volvió a mirar a Chufeng. Pero, en ese momento, ya había un denso intento de matar en su mirada. Capítulo 67, Partidario Ghost. De repente, el cuerpo de Jian Fengyi brilló y desapareció como un fantasma. Cuando reapareció, ya estaba frente a Chufeng. Un fuerte golpe constantemente se hizo más grande frente a los ojos de Chufeng. No le importaba dónde estaba y atacó directamente. Pero, lo subestimó. Pensó que su puño golpearía y vencería a Chufeng, pero no sabía que era impotente en sus ojos. La esquina de la boca de Chufeng se curvó ligeramente. Dio un paso hacia adelante, sus hombros se sacudieron ligeramente, su brazo derecho se extendió de repente y también dio un puñetazo. Los dos puños colisionaron en el aire. La velocidad rápida y la potencia fuerte incluso agitaron el espacio como si quemaran el aire. ¡Detente! Pero justo cuando los dos puños colisionarían, un cuerpo apareció de repente frente a las dos personas y dos fuertes palmas agarraron fuertemente a Chufeng y la muñeca de Jian Fengyi, deteniendo con fuerza los dos ataques. ¿El reino origen? El poder de la muñeca iluminó los ojos de Chufeng. Levantó la cabeza y miró. Era el anciano del edificio de habilidades marciales en el escenario. Pero, en ese momento, el anciano también estaba mirando a Chufeng. Dentro de sus ojos, había un poco de asombro. Por los dos puños, obviamente podía sentir que el poder de Chufeng era más fuerte que el de Jian Fengyi. Sin embargo, él solo tenía el aura del 7º nivel del reino espiritual mientras que Jian Fengyi tenía el aura del 9º nivel. ¿Qué está pasando?
¿Por qué siento fluctuaciones en la energía espiritual? Justo en ese momento, una voz envejecida vino desde la dirección del edificio. Un anciano con cabello negro salió, era otro anciano del edificio de habilidad marcial. Su posición parecía ser más alta que la del anciano de mediana edad frente a él. Anciano Juan, estos dos discípulos iban a intercambiar golpes aquí. Al ver eso, el anciano de mediana edad fue a informar. Oh. El anciano miró a Qian Fengyi al principio, y luego reprendió estrictamente a Chu Feng. ¿Por qué atacaste aquí? ¿No sabes dónde está este lugar? ¿Tienes las reglas de la escuela en tus ojos? Anciano, ¿no viste que él me atacó primero? Solo estaba defendiéndome. ¿Estaba equivocado de alguna manera? Chu Feng se sintió ofendido. Al escuchar esas palabras, el anciano Juan también frunció el ceño. Nunca hubiera pensado que un discípulo se atrevió a hablarle de esa manera. Pero aún así, todavía miró a Qian Fengyi y le preguntó con un tono extremadamente suave. Fengyi, ¿atacaste primero? En ese momento, Qian Fengyi estaba perdiendo las palabras. Él realmente estaba equivocado. Después de todo, innumerables pares de ojos vieron la escena en este momento. Bien, solo presta atención la próxima vez. Como un personaje representativo dentro de los discípulos del Acre interior, recuerda prestar atención a tus influencias, ¿de acuerdo? Entiendo. Milímetros, nunca vienes al edificio de habilidades marciales. ¿Para qué estás aquí hoy? Anciano Juan, vine aquí hoy para tener una idea de lo misterioso en esta formación de cultivo. Te convertirás en un discípulo central en unos días y aún así quieres tener una prueba aquí. Pero no tendrá ningún daño. Desde que llegaste, adelante. El anciano Juan sonrió y agitó su mano. Gracias, anciano. Qian Fengyi no se demoró y sacó una hierba espiritual santa de su saco cosmos. Se lo vio respetuosamente al anciano de mediana edad y caminó hacia el escenario. Sin embargo, cuando caminó al lado de Chu Feng, dijo en una voz que solo Chu Feng podía oír. Muchacho, ¿no puedes decir que no tengo partidarios en el Acre interior? Además, no pienses que estarás sano y salvo después de unirte a la Alianza Alada. ¿Cómo te atreviste a atacar a mi hermano? Ni siquiera los cielos pueden protegerte. Después de decir esas palabras, Qian Fengyi agitó su gran manga, avanzó a grandes zancadas y subió al alto escenario. En ese instante, la cara de Chu Feng se puso un poco fea. Dijo con insatisfacción hacia el anciano Wang. Claramente llegué aquí antes que él. ¿Por qué lo dejaste ir primero? El llamado el capaz tiene prioridad. Qian Fengyi es uno de los discípulos sobresalientes del Acre interior. Naturalmente, él tiene prioridad en los recursos de cultivo. El anciano dijo eso sin prisas, pero los rastros de ira saltaban en sus ojos. Obviamente, una vez contradicho por Chu Feng, se sintió disgustado. ¿Cómo sabes que no soy más sobresaliente que él? Chu Feng no dejó pasar el tema. Jaja, ¿eres más sobresaliente? ¿Un mero discípulo del séptimo nivel se atreve a llamarse sobresaliente? ¡Qué arrogante! ¿Cómo apareció un discípulo así en la escuela Dragón Asura? El tono del anciano Juan se volvió más y más helado. Ya sea que sea sobresaliente o no, no puede ser juzgado por usted. Al final, eres solo un anciano del Acre interno. No tienes derecho a juzgar las calificaciones de una persona. Chu Feng vio que el anciano tenía conexiones con Qian Fengyi, por lo que su actitud también se volvió más grosera. ¡Qué chico tan arrogante! ¿Te atreves a hablarme así? El anciano Juan rechinó los dientes y dijo. Como anciano, tratas las cosas injustamente. ¿Cómo calificas para mi respeto? Chu Feng desdeñosamente frunció los labios. Imprudente. Si no les doy una lección hoy, realmente pensarían que ninguna de las leyes del mundo se aplican a ustedes. Finalmente, el anciano no pudo soportar más los argumentos de Chu Feng. Agitó su gran manga y una fuerte palma se dirigió hacia Chu Feng. Tercer nivel del Reino Origen. En ese instante, Chu Feng no pudo evitar quedarse sorprendido. Nunca hubiera pensado que el anciano tendría tal cultivo. Si fuera el primer nivel del Reino Origen, Chu Feng podría enfrentarlo. Pero si fuera el tercer nivel, Chu Feng no tendría mucha suerte. Muy mal, pero justo cuando Chu Feng pensó que el desastre iba a golpear, el anciano Juan gritó sorprendido y retrocedió unos pasos. Fue como si sintiera un gran golpe, y cuando él estableció sus pasos, su rostro se volvió anormalmente pálido. Anciano Juan, no parece ser demasiado apropiado atacar a discípulos como ese, ¿no? En ese instante, la gente se dio cuenta de que había un anciano de pelo blanco que apareció junto a Chu Feng. Él también reconoció a esa persona. Fue la persona que lo registró la primera vez, un anciano del edificio de habilidades marciales, el anciano Wu Yang. Pero tampoco habría pensado que la fuerza del anciano sería tan fuerte.
sin mencionar que llegó junto a él completamente en silencio, ni siquiera sintió el golpe justo ahora. Pero, sabía que el aura del anciano era extremadamente espesa. Estaba muy por encima del anciano Wang. Señor gerente, le presentamos nuestros respetos. Al ver al anciano Huyan, el anciano Wang y el anciano de mediana edad cambiaron sus expresiones e inmediatamente se volvieron respetuosos. Gerente. Es el gerente del edificio de habilidades marciales. De repente, Chu Feng lo entendió y miró al anciano que estaba junto a él con un poco de sorpresa. ¿Cómo pudo este chico conocer al anciano Huyan? En ese momento, Jie Fengyi, que ya estaba en el escenario, también frunció el ceño. De su familia, él tenía algunas conexiones con el anciano Wang. Por eso podía subir al escenario. Pero nunca hubiera pensado que Chu Feng conocería al gerente del edificio de habilidad marcial. Parecía que la relación entre los dos era bastante buena porque Huyan saldría personalmente en ayuda de Chu Feng. En ese instante, Jie Fengyi sintió que la situación no iba en una buena dirección. No voy a mirar demasiado en lo que acaba de pasar. Sin embargo, en mi edificio de habilidad marcial, existe la regla del orden de llegada. Chu Feng, sube. No hay necesidad de pagar la hierba espiritual santa. Huyan no desperdició ninguna palabra y agitó su mano, indicando a Chu Feng que subiera. Gracias, anciano. Chu Feng se inclinó agradecido ante Huyan, y bajo las miradas de la multitud, caminó sobre el alto escenario. Pero, cuando llegó junto a Jie Fengyi, Chu Feng no pudo evitar detenerse. Él sonrió y dijo. Parece que tu partidario en el atrio interior es regular. Además, no solo me atrevo a atacar a tu hermano. Incluso me atreveré a atacarte. Será mejor que no me dejes volver a encontrarte o tendrías que enfrentar las consecuencias. Capítulo 68, una explosión de temor persistente que, no tienes nada que decir. Está bien. Mejor calla para mí o temo que la próxima vez que nos veamos, podría accidentalmente golpearte hasta la muerte. Jaja, al mirar a Jie Fengyi, que tenía la cara pálida y una mirada feroz pero que no se atrevía a tirarse un pedo, Chu Feng se rió, caminó elegantemente hacia el escenario y entró en la casa de color verde oscuro. En cuanto a Jie Fengyi, estaba apretando los puños mientras emitían sonidos. Las llamas en su corazón eran como si fueran a explotar en cualquier momento. Como el maestro de la Alianza Espada, era uno de los discípulos más llamativos en el atrio interior. ¿Cuándo lo habían provocado antes? Incluso el maestro de la Alianza Alada nunca lo trató así. Pero a sus ojos, solo podía soportar incluso si se enojaba más. No se atrevió a atacar en este edificio de habilidades marciales y no se atrevería a atacar delante de Huyan. Después de todo, incluso los discípulos centrales eran respetuosos con Huyan, no dice nada de él. ¿Quién es ese chico? Se atrevió a hablarle hacia Jie Fengyi. ¿No quiere vivir? Al mirar esa escena, algunas personas se preocuparon por Chu Feng. Lo reconozco. Él es Chu Feng. Hace unos días, aniquiló a la Alianza Liu por sí mismo. También es la persona que destruyó la ingle de Liu Mang. Te diré esto. Nunca, nunca, lo ofendas. Comparado con Jie Fengyi, Chu Feng es mucho más peligroso y mucho más aterrador. Él no teme a nada y cuando ataca, es extremadamente despiadado. Él es como un demonio. Pero algunas personas lo reconocieron. Especialmente para aquellos que vieron personalmente a Chu Feng destruir la Alianza Liu, cuando pensaron en la escena de ese día, se estremecieron a pesar de que no hacía frío. Muy dentro de sus corazones, una sombra de miedo ya estaba marcada por Chu Feng. Sin embargo, en comparación con otros, los que tenían las expresiones más complejas eran Chu Yue y Chu Xue. Como parte de la familia Chu, entendieron profundamente el pasado de Chu Feng. Tenían claro que el niño que siempre fue intimidado por la familia Chu se convirtió en un ídolo de la generación joven de la familia. Llegó a un punto en el que solo podían levantar la cabeza para mirar mientras caminaba cada vez más lejos. Justo cuando los discípulos del atrio interno seguían discutiendo sobre Chu Feng, él ya había ingresado en la llamada formación de cultivo. ¡Qué formación más misteriosa! Debería ser el trabajo de ese espiritista mundial, ¿cierto? En ese momento, alrededor de Chu Feng no estaba la habitación de una casa simple. Era un mundo diferente. Bajo sus pies había un pantano fangoso. Sobre su cabeza había nubes negras e iluminación. A su alrededor aullaba vientos y tormentas. Junto a sus oídos estaba el retumbar del trueno. Él que tenía el poder del espíritu sabía que todo era falso y solo una ilusión, pero mirando a simple vista, todo era como si fuera verdad. Lo más importante fue que estar en esta área de hecho hizo que Chu Feng sintiera una fuerte presión. Él ni siquiera necesitó hacer algo. Simplemente parándose allí, la presión aumentó varias veces.
Tal vez las personas más débiles no tenían forma de esperar aquí incluso si no se movían, y mucho menos cultivar cualquier habilidad marcial. Sin embargo, un entorno como ese era exactamente lo que Chu Feng necesitaba. Realmente disfrutó estar en un ambiente lleno de presión. Solo entonces podría volverse más fuerte y sería más conveniente para su cultivación. Chu Feng cerró lentamente los ojos y comenzó a organizar la información sobre la técnica Imperio Celestial en su cerebro. Rango 7 Habilidad marcial corporal, la técnica Imperio Celestial. Dividido en 4 grandes secciones. Para las primeras etapas, creando viento bajo los pies, correr sería tan rápido como volar. Para la etapa intermedia, crear rayos bajo los pies, correr sería tan rápido como un rayo. Para la última etapa, crear luz bajo los pies y correr sería tan rápido como un flash. Después de dominar, nada puede vivir bajo los pies, pero los pies pueden pisar el aire, resistir el aire para caminar y viajar hacia el horizonte. Aunque las descripciones eran simples, solo con la marca de rango 7 le dijo a Chu Feng que la dificultad de cultivar la habilidad marcial corporal era extremadamente alta. Después de todo, en la escuela Dragón Asura, las mejores habilidades marciales no superaron el rango 5. Sin embargo, cuanto más difícil es la habilidad marcial, más Chu Feng desea cultivarla. Anciano Juan, ¿no me culparás por haberte movido justo ahora? Dentro del edificio de habilidades marciales, el anciano Wu Yan estaba hablando con el anciano Wang. No hay necesidad de preocuparse por eso. Fue una falta de consideración de mi parte, así que ¿cómo puedo culparte? Aunque el anciano Wang dijo esas palabras con su boca, no pensó eso en su cerebro. Ante la gran multitud, Wu Yan lo obligó a retroceder. Aunque no estaba herido, como anciano todavía sentía que su rostro había desaparecido por completo. La razón por la que te detuve para no complicar las cosas a Chu Feng fue porque estaba pensando en ti. Después de todo, somos de la misma generación. No quería verte ofendiendo a una persona con talento que tiene un gran futuro. Wu Yan sonrió y dijo. ¿Qué quieres decir? ¿Chu Feng tiene algún tipo de trasfondo? En ese instante, el anciano Wang finalmente entendió que algo estaba mal. No tiene antecedentes, pero es bastante impresionante solo. Él mismo. Chu Feng es solo otro chico que tiene cabello. No veo qué parte de él es sobresaliente. Ah, él tiene el poder del espíritu, así que no es suficiente. ¿Qué? Él, al escuchar esas palabras, el rostro del anciano Wang no pudo evitar cambiar. Finalmente supo por qué el anciano Wu Yan ayudó a Chu Feng. Gracias por detenerme hoy, o de lo contrario iba a seguir los pasos de Lieli. En ese momento, el anciano Wang tuvo un estallido de miedo persistente. Sus dos manos temblaban un poco. Después de un rato, se recuperó y siguió dando las gracias a Wu Yan. Él recordó algo hace unos años. Un anciano del acre interno tenía algunos conflictos con un discípulo y ese anciano se llamaba Lieli. Normalmente, los discípulos del acre interno todavía eran jóvenes, por lo que no era como si no hubiera nadie que hiciera las cosas precipitadamente como Chu Feng. Entonces, todavía había bastantes conflictos entre ellos y los ancianos. Pero, después de todo, los discípulos eran discípulos. Si ofendían a un anciano, la mayoría de las veces lo pagaban. Ese discípulo recibió bastante de las palizas del anciano Lieli, y en ese momento, todos sintieron que el discípulo estaba muerto. Después de todo, él todavía era joven y no fue nada bueno cuando ofendió a un anciano que tenía un gran poder en el acre interior. Pero, el discípulo sorprendió a todos al convertirse en un discípulo central en un corto periodo de tiempo. La gente descubrió que él era un genio cultivador raro. Lo que más sorprendió a la gente fue que un año después de que el discípulo se convirtiera en un discípulo central, cuando Li estaba de camino a su casa, fue decapitado por alguien y murió bajo las habilidades marciales de la escuela Dragón Asura. Aunque el asesino aún no se ha encontrado hoy, en realidad, mucha gente podría haber adivinado quién era ese asesino. Fue el discípulo quien tuvo conflictos con Lieli. Su nombre era Len Wusui y actualmente uno de los más fuertes dentro de los discípulos centrales, pero la única persona que tiene el poder del espíritu. Oh no, no te lo ocultaré. De acuerdo con mis observaciones, el actual Chu Feng es mucho más fuerte que el Len Wusui de antes. En el futuro, ciertamente tendría grandes logros. Pero lo más importante es que es lo suficientemente despiadado. Wu Yan sonrió y dijo. Después de escuchar esas palabras, el rostro del anciano Juan, que acababa de convertirse en un mejor color, instantáneamente se volvió pálido sin un solo rastro de sangre. No podía decir nada en ese momento y pensó profundamente. Está bien, las cosas han pasado y estoy seguro de que no creará ningún problema para ti en el futuro. Pero, no puedo decir eso para Jie Fengyi. Wu Yan sonrió ligeramente, caminó hacia la ventana, miró hacia abajo a la formación de cultivo y dijo.
Esta formación de cultivo es algo bueno para entrenar la mente y el cuerpo. Tiene requisitos extremadamente estrictos para la fuerza física y la perseverancia y me pregunto cuánto tiempo Chu Feng puede continuar con eso. Por lo que sé, el mejor resultado de los discípulos centrales parece ser 6 horas. La fuerza actual de Chu Feng es un poco demasiado débil, así que supongo que 1 hora sería su límite e incluso eso sería bastante bueno. Al ver eso, el anciano Wang adivinó. Milímetros. Después de algunas consideraciones, Ouyan no lo refutó. Incluso sintió que con la fuerza de Chu Feng, podría llamarse un milagro pasar 1 hora. Después de todo, dentro del reino espiritual, nadie podía permanecer en la formación de cultivo por más de 1 hora. Capítulo 69, creando leyendas de nuevo. La zona central de la escuela Dragón Azul era el área en la que vivían los ancianos centrales y los discípulos centrales. Ese lugar era un área prohibida para los ancianos y los discípulos del atrio interior. Pero, había un área que incluso se prohibía a los ancianos y discípulos centrales. Fue un gran palacio. Aunque era enorme, no era lujoso. Más bien, tenía aires de antigüedad e incluso algo de misterio. Ese lugar era el alojamiento del único espiritista mundial de la escuela Dragón Asura, el anciano invitado, Suge Liu-jun. En la sala principal, Suge Liu-jun estaba sentado en un viejo taburete de piedra. Todavía tenía la capa blanca llena de símbolos y aún cubría todo su cuerpo. Lo único que quedaba era su par de ojos profundos. Frente a él, un hombre estaba medio arrodillado en el suelo. Fue un discípulo central. Tenía menos de 20 años, pero su cuerpo emitía calma y experiencia que no pertenecían a esa edad. Esa persona era la única persona dentro de los discípulos centrales que tenían el poder espiritual, Leng Wusui. Wusui, ¿por cuántos años me has estado siguiendo? La voz profunda provenía de la capa blanca de Surge. Hasta hoy, han pasado exactamente 3 años. Leng Wusui respondió respetuosamente. Ha pasado tanto tiempo sin que siquiera uno lo sepa. El tiempo realmente pasa rápido. Me sirvió en estos años y su desempeño es decentemente satisfactorio. Hoy, te daré la última misión. Mientras lo termines hermosamente, oficialmente te aceptaré como mi discípulo y te pasaré la técnica de formación del espíritu. Maestro, ¿qué misión es? Incluso si paso por agua caliente o me quemo, no lo rechazaré. Sabiendo que Suge lo iba a aceptar oficialmente como su discípulo, Leng Wusui era incomparablemente feliz. Encuentra una persona para mí, dijo Surge. ¿Qué persona quieres encontrar? Preguntó Leng Wusui. Un joven de unos 15 años de edad pero que puede usar el tercero de los estilos del rayo. Él es lo mismo que tú, ya que también tiene el poder del espíritu. También me ha visto una vez, pero no sé cómo se llama ni sé si realmente es un discípulo de nuestra escuela Dragón Asura. Un joven que tiene el poder del espíritu y también puede usar el tercer estilo del rayo. En ese instante, el rostro de Leng Wusui cambió ligeramente y no pudo evitar decir, sin duda, no hay nadie como ese dentro de los discípulos centrales. Es por eso que quiero que vayas y lo encuentres. No importa si es un discípulo del atrio interno o si no es un discípulo de la escuela Dragón Asura, búscalo por mí. Mientras lo encuentres, puedes convertirte oficialmente en mi discípulo. Confío en que esto no será demasiado difícil para ti. En el viaje en la tumba, intercambié algunos golpes con el director de la escuela Vientos Milenarios y sufrí algunas lesiones. A partir de ahora, me cerraré detrás de las puertas por un tiempo. Espero que cuando salga, ya habrás encontrado a ese joven. Haré mi mejor esfuerzo. Salga. Como desees. Después de responder respetuosamente, Leng Wusui salió del palacio. Pero, en ese instante, su rostro era un poco feo e incluso ligeramente frío. Junior Leng, ¿para qué te necesita el anciano Suge? Si Junior Leng es otra misión. Fuera del palacio, 2 discípulos principales se acercaron. Uno era hombre, y la otra era mujer. El hombre se llamaba Gao Lei y la mujer Liu Bing. A pesar de que eran más viejos que Leng Wusui y entraron al atrio interior más temprano, fueron 2 de los ayudantes de confianza de Leng Wusui. Ve al patio interior y verifica si hay un joven que haya cultivado el tercer estilo del rayo. Si lo encuentras, secretamente elimínalo. No dejes que nadie sepa que fue asesinado por ti. Ni siquiera Suge Liu-jun puede saberlo, dijo fríamente Leng Wusui. Haremos eso ahora. Gao y Liu Bing no lo dudaron. Después de responder, se marcharon rápidamente. Leng Wusui volvió la cabeza y miró hacia el palacio en el que estaba Surge. Sus ojos ligeramente entrecerrados emitían una fría mirada. Viejo, te he vendido mi vida por 3 años completos, pero quieres aceptar a otra persona como tu discípulo. Como me estás tratando tan cruelmente, no me culpes por ser injusto. Ni siquiera pienses en tomar a otros como tu discípulo. Nadie en el atrio interno sabía lo que sucedió en la zona central.
Sin embargo, la cantidad de personas que se reunieron fuera del edificio de habilidad marcial crecía más y más. Todos fueron atraídos por la casa de color verde oscuro en la parte superior del escenario alto. Especialmente los ancianos, todos tenían caras apretadas y no apartaron su mirada de la formación de cultivo. Fue porque Chu Feng había ingresado durante 6 horas completas. Gerente, nada le pasó a Chu Feng, ¿verdad? Han pasado 6 horas, e incluso si fueras tú, algunos ancianos comenzaron a preocuparse por Chu Feng. No. Si Chu Feng se desmayara debido a la falta de fuerza en la formación de cultivo, la formación dejaría de funcionar al instante. Pero actualmente, todavía está en progreso y el poder es aún más fuerte que antes. Esto significa que Chu Feng todavía aguanta, así que al menos no le pasó nada. Ouyan negó con la cabeza, pero la sorpresa parpadeó en su mirada. 6 horas. Incluso si fuera él, con su cultivo actual, solo podría durar 6 horas en la formación de cultivo a lo sumo. Después de todo, fue la formación de cultivo planteada por Suge quien fue apenas más débil que el director de la escuela. Sin embargo, Chu Feng, con el cultivo del 7º nivel soportó durante 6 horas en la formación de cultivo. Excedió los límites de los discípulos centrales y todavía estaba persistiendo en ello. Eso realmente hizo que Ouyan sintiera admiración. Después de 8 horas en la formación de cultivo, la admiración se convirtió en shock. Cuando Chu Feng dejó la formación de cultivo por elección, todos vieron que estaba extremadamente relajado. Incluso tenía una sonrisa extremadamente feliz en su rostro e incluso hizo que la gente sospechara si realmente estuvo en la formación de cultivo durante 8 horas. Sospechaban si la formación de cultivo realmente tenía una presión insoportable como las leyendas. Debido a eso, después de que Chu Feng salió, alguien entró firmemente en la formación de cultivo y quiso investigar hasta el final. Pero el intento de esa persona le permitió a la gente saber que la formación de cultivo fue absolutamente como se rumoreaba. El discípulo que entró solo se quedó por un momento antes de perder el conocimiento y fue llevado a cabo por un anciano del edificio de habilidad marcial. Cielos, eso significa que Chu Feng realmente se quedó en la formación de cultivo durante 8 horas y no se vio afectado para nada. Eso es demasiado aterrador. ¿Sigue siendo humano? Parece que apareció un monstruo en el patio interior. Al ver al discípulo que tenía espuma blanca saliendo de su boca y mostrando el blanco de sus ojos mientras era llevado por el anciano, todos gritaron interminablemente en sorpresa. Por supuesto, no estaban gritando por ese discípulo, estaban gritando por Chu Feng que se fue antes. Después de eso, sin dudas, Chu Feng creó otra leyenda en el atrio interior. Pero a Chu Feng no le importaban cosas así. La razón por la que estaba contento fue porque dominó la etapa inicial de la técnica Imperio Celestial. Aunque solo era la primera etapa, la velocidad del viento satisfació a Chu Feng. Al menos, con la técnica del Imperio Celestial, si no podía ganar contra los expertos en el Reino Origen, al menos podría escapar con seguridad. Fue su carta de triunfo al postularse su vida. Pasó el tiempo y en un abrir y cerrar de ojos, llegó el día del examen disciplinario básico. La noche antes del examen, su maid que desapareció por unos días llegó a su puerta. Capítulo 70, celos en el cielo, la luna redonda colgaba en lo alto. Abajo, había un hombre y una mujer. Por el camino de piedra en la noche oscura y tranquila, Chu Feng y su maid andaban hombro con hombro. Tomando prestada la brillante luz de la luna, Chu Feng de vez en cuando miraba en secreto a su maid que estaba a su lado. No pudo evitar suspirar secretamente. Esa chica era bastante bonita. Sus cejas largas y finas, ojos acuosos, nariz alta y hermosa, labios rosados y suaves, curva perfecta del contorno convexo delante de su pecho, y además, su piel blanca como la nieve. Realmente hizo que el corazón de la gente se sacudiera ruidosamente. Incluso si se dijera que ella era una hada descendiente, sería correcto. Mientras estaba absorto en mirar, Chu Feng no pudo soportarlo y abrió los brazos. Extendió su mano sucia hacia su maid. Entonces, un grito doloroso sonó nuevamente. Ah, no es solo un abrazo. No hay necesidad de morder tan ferozmente. Chu Feng miró las 2 filas perfectas de pequeñas marcas de dientes en su mano y dolorosamente hizo una mueca. Afortunadamente, tenía la piel grasa y áspera y podía compararse con los tendones de acero y los huesos de hierro. O, de lo contrario, la mordida de su maid realmente habría arrancado gran parte de su carne. Se puede ver que ella realmente se atrevió a hacer eso. ¿Quién te dejó hacer eso? Maldito sinvergüenza. Su maid miró ferozmente a Chu Feng y luego dijo, escuché que te quedaste en la formación de cultivo durante 8 horas. ¿Es eso cierto? Milímetros. ¿Qué hay con eso? Realmente eres un monstruo. ¿No sabes que en la formación de cultivo, incluso los discípulos centrales solo podían permanecer allí durante 6 horas?
Ya te has convertido en un bicho raro en el atrio interior en este momento. ¿Es así? Simplemente significa que esos muchachos son basura, ¿verdad? Chu Feng no estaba alardeando. Si no fuera porque sentía que ya dominaba la etapa inicial de la técnica del Imperio Celestial y decidió no perder tiempo, no tendría problemas para permanecer unas horas más en la formación de cultivo. No es que sean basura, es solo que eres demasiado anormal. Su Mei curvó los labios y entrecerró los ojos y soltó una risita. Dentro de un tiempo, conocerás a todos los miembros de la Alianza Alada. ¿Estás nervioso? ¿Por qué estaría nervioso? Chu Feng lo negó. Originalmente pensó que Su Mei tenía algunas cosas buenas para él, ya que lo buscó en un momento tan tardío, pero no sabía que era para la reunión de los miembros de la Alianza Alada. En cuanto a por qué, naturalmente, era para el examen del discípulo central de mañana. Incluyendo a Chu Feng, solo había 33 miembros en la Alianza Alada. Pero, en el examen disciplinario básico de este año, se unieron al menos 12 personas. Esas 12 personas podrían decirse que son las más fuertes dentro. Significaba que la Alianza Alada en el atrio interior iba a tener algunos cambios. No solo tenían que elegir un nuevo maestro de alianza, también necesitaban planificar para el examen. Para este examen básico de discípulos, la alianza no solo esperó durante mucho tiempo, la Alianza Espada y la Alianza Mundial también lo hicieron. El examen no fue tan simple como parecía en la superficie. Es muy probable que sea una batalla entre los discípulos principales del atrio interno. Ya sé que eres inhumano y no estarías nervioso por ellos. Su Mei sonrió dulcemente y reveló algo de admiración en sus ojos. Acompañado por Su Mei, Chu Feng llegó a la residencia. Era donde vivía el maestro de la alianza y también el lugar de reunión de la Alianza Alada. Ante sus ojos, todos los miembros ya estaban allí. Cuando entró en la residencia, Chu Feng sintió innumerables miradas enfocándose en él y observando alrededor de su cuerpo. Algunos tenían sorpresa, otros eran extraños, y algunos también contenían desdén y sospecha. Pero, lo primero que Chu Feng sintió fue el fuerte aura de esa gente. La Alianza Alada era digna de ser llamada la Alianza de Genios. Resultó que los hermanos Dragón y Tigre solo estaban abajo. Dentro de los cuerpos de las 31 personas, Chu Feng encontró algunas caras familiares. Por ejemplo, Bai Long, Bai Wu, Ye Taoxi, Zhang Tingxi, Bai Tong y los demás. Chu Feng había visto a esa gente antes. Este es Chu Feng, ¿verdad? Soy el maestro de alianza de la Alianza Alada, Si Tuyu. Un hombre guapo caminó hacia Chu Feng. Él fue quien lideró a todos los miembros. La edad de Si Tuyu era similar a la edad de Jie Fengyi, incluso su cultivación también estaba en el 9º nivel del reino espiritual. Pero, su aura era un poco más gruesa. Sin embargo, aunque parecía cortés en la superficie, Chu Feng podía sentir que no era tan amable como parecía. Oye, mi hermano te está hablando. ¿No lo oíste? Mientras Chu Feng miraba inexpresivamente, un joven de cara negra que estaba detrás de Si Tuyu se precipitó hacia adelante. La edad del joven era cercana a la de Chu Feng. Incluso si fuera mayor, no tendría más de 2 años. Con el cultivo del 8º nivel del reino espiritual a esa edad, no fue malo. Pero su actitud actual era extremadamente desagradable. Señaló a Chu Feng y bramó mientras su nariz soplaba y sus ojos brillaban. Mirando cómo estaba, realmente parecía que quería vencer a Chu Feng. Pequeño Liang. Al ver eso, Si Tuyu tiró hacia atrás al joven de rostro negro. Después de eso, se disculpó y le dijo a Chu Feng: este es mi hermano Si Tu Liang. Su persona es un poco violenta pero no es malo en su corazón. Espero que no te importe eso. No te preocupes, yo, Chu Feng, siempre soy muy elegante. Chu Feng agitó su mano sin preocuparse. Tú, Si Tu Liang rechinó los dientes por las acciones de Chu Feng que estaban llenas de desprecio. El humo incluso se elevó de su nariz, pero antes de atacar, fue detenido por Si Tuyu. Después de eso, Si Tuyu presentó a todos los miembros de la Alianza Alada a Chu Feng. Aunque eran bastante educados en la superficie, podía sentir que esa gente obviamente no le gustaba. La mayoría de las personas a las que no les gustaba Chu Feng eran hombres. En cuanto a la razón, no fue difícil para él adivinarla. Sin duda fue porque él era muy cercano a Su Mei recientemente. Después de todo, las miradas de los hombres en Su Mei no eran correctas. Pero aparte de los miembros masculinos, los miembros femeninos eran bastante amigables con Chu Feng. Sin embargo, no sabía que la razón por la que eran amables era porque se hizo cada vez más famoso en el atrio interior. Después de todo, las mujeres tendrían impresiones positivas indescriptibles hacia los hombres más destacados. Como todos los miembros están aquí, entremos en los negocios. Todos, por favor siéntense después de una breve charla, Si Tuyu habló en serio.
En ese instante, todos los miembros de la Alianza Alada se sentaron. Pero, Chu Feng de repente descubrió un problema. Entre las 33 sillas en la sala, 31 de ellas ya estaban ocupadas. Hubo 2 puestos restantes. Uno de los lugares estaba en la parte superior, cerca de Situyu. En ese instante, Su Mei fue llevado a ese lugar por los hermanos Situyu y Situliang. El último lugar fue al final. Lógicamente, no fue nada importante. Después de todo, era solo un asiento. Pero, Chu Feng descubrió que el posicionamiento de los asientos tenía una razón para ellos. Los que se sentaron en la parte superior eran personas fuertes, los que estaban al final eran las personas menos fuertes, como los hermanos Dragón y Tigre. Lo que significaba que la Alianza Alada lo tomaba como leña inútil. Chu Feng, siéntate aquí. Justo en ese momento, una joven mujer al lado de su asiento habló. Ella era bastante bonita. En su cara blanca, había un par de ojos de zorro. Su largo cabello se esparcía por sus hombros y podía ser considerada una belleza de primera clase. Su pecho fue especialmente impresionante. La túnica morada estaba abultada y era como si fuera a hincharse. Lo más importante era que esa belleza de pecho grande estaba guiñando el ojo a Chu Feng. Era obvio que estaba tratando de seducirlo. Hablando de eso, Chu Feng todavía era un hombre. Aunque era honesto, eso no significaba que rechazara la seducción de las mujeres. Entonces, él no pensó demasiado. Sonrió levemente y se sentó en el lugar al final. Chu Feng, me enteré de que eras bastante feroz, pasando por encima de la Alianza Liu por completo. Después de que Chu Feng se sentara, la belleza de pecho grande en realidad agarró el brazo de Chu Feng y 2 suaves bolas redondas presionaron ferozmente sobre él. ¡Guaya! Esa era la voz actual de Chu Feng en su corazón. Presionado por esas 2 bolas redondas, solo tenía una palabra para describir ese sentimiento. Cómodo. Ese era un verdadero pecho grande. Los de Su Mei aún no se habían desarrollado tanto y obviamente no se podían comparar con los de ella. Tú, levántate. Justo en ese momento, un feroz alarido sonó junto a él. Alzando la cabeza para mirar, Chu Feng y la mujer con el pecho grande, incluso todos en el pasillo quedaron atónitos. Vieron a Su Mei con una mano en su pequeña cintura y la otra mano apuntando a la belleza de pecho grande al lado de Chu Feng. Su pequeña boca estaba acurrucada y sus ojos brillaban. Había celos visibles colgados en su dulce carita.